parte del Señor. En Pues. en cada versículo aquí, no puede ser que demore mucho más. Cabe recalcar que yo voy a hacer como un resumen poquito de lo que hemos venido viendo desde que empezamos a ver el Evangelio de San Juan. Y empieza así, dice que al principio, hablando del verbo, la palabra de Dios se encarna. O sea, Dios toma un cuerpo y entra a asumir la naturaleza humana. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y si nosotros queremos ver cuál es la imagen y semejanza de Dios, tenemos que ver a Jesús, porque Él es el primogénito de todas las cosas. Entonces, si nosotros queremos saber lo que es ser creado a imagen y semejanza de Dios, tenemos que enfocar nuestra vista a Jesús, no al sacerdote, a ningún ser humano, porque pues todos lo compartimos. No es fácil permanecer en su palabra. Y entonces, al principio, el verbo, la palabra de Dios, se encarna y empieza su ministerio. En el capítulo 2 ya empieza a hacer milagros, y vimos que empezó sus milagros en las bodas de Caná. En el capítulo 3 empieza a despertar como la atención de los que eran maestros de su tiempo de Jesús, los maestros de la ley. Y son esos que ya en el capítulo que acabamos de leer hoy, son los que lo están cuestionando, no le creen, y incluso lo quieren refutar. O sea, tú estás mal, lo que nos dices no es correcto. Y entonces Él les dice con toda la calma de cómo debe ser un maestro. Hoy en día, la mayor parte de los católicos no tenemos guías espirituales, y entonces si nosotros queremos tomar una Biblia y de la noche a la mañana ser transformados por la palabra, pues eso no va a ser, porque el mismo Jesús tuvo un crecimiento en su naturaleza humana. No es de que Dios lo haya dotado desde un bebito chiquito y tú ya eres como cuando tenía 33 años. La escritura es clara. En el Evangelio de Lucas dice que él se sujetó a sus padres, a José y a María, y iba creciendo en conocimiento. Nosotros queremos crecer en conocimiento de Dios, pues tenemos que venir a estos estudios. Y ciertamente cuando nosotros damos un paso más allá y nos metemos al estudio, es que empezamos a conocer. Todos empezamos pues lo acaba de decir doña Mari, hay más de 70,000 denominaciones cristianas, y todas dicen que son la verdadera iglesia de Jesucristo. Y ya de entrada sabemos de que algo está mal, porque de todas esas 70,000 que hay, incluyendo la iglesia católica, nada más hay una verdadera, que empezó Jesús. Las otras, lo dice bien la escritura hoy, esos que eran los maestros contemporáneos de Jesús, Jesús se los dijo en su cara, dice, su padre es el diablo. Y hoy en día el estado de la iglesia ha caído en una tibieza, que la iglesia ya no es madre y maestra, porque Jesús la dejó como madre y maestra. Es la que enseña y es la que nos da de comer. Todos esos que se dicen cristianos no aceptan la enseñanza católica, no aceptan los sacramentos. Ellos no tienen sacramentos, y entonces, como no tienen sacramentos, están muertos. Si Cristo se presentara hoy, incluso en su iglesia, que es la iglesia católica, a muchos nos diría también lo mismo que le dijo a esos maestros, porque eran maestros ellos. Dice, su padre es el diablo, porque no se mantienen en su palabra, y lo peor es que ni se dan cuenta de que están ciegos. Ellos no se dan cuenta de que están en comunión con el diablo, están en pecado mortal y están esclavizados. Dice, son esclavos. Les decía hace poco que
Incluso ahorita los que son nuestros maestros, hace unos meses, el padre José Manuel, el diácono y ministros, catequistas, proclamadores, que es básicamente los que saben más, no aceptaron que no venir a misa cada domingo es pecado mortal. Entonces, todo bautizado católico que no viene a misa está en pecado mortal. Si Jesús se presentara hoy, diría, su padre es el diablo. Y son palabras fuertes, nosotros no las queremos aceptar. No venimos a misa, nuestro padre es el diablo, porque no hacemos la voluntad de Jesús. Es un lenguaje fuerte y lo podemos ver aquí. Ya en el capítulo 3, uno de los maestros, Nicodemo, siente la curiosidad y viene a ver a Jesús, y de noche, viene de noche, porque si va de día van a decir, aquel ya también es discípulo de Jesús, ya se lo llevó, porque ellos lo andaban vigilando todo el tiempo. Empezó la persecución al momento de que fue bautizado Jesús. Entonces Jesús le dice a Nicodemo que no podemos ver el reino de Dios si no aceptamos el bautismo, que tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Básicamente nos está diciendo de que estamos muertos. Nosotros nos sentimos muy vivos, ¿verdad? Pero espiritualmente estamos muertos, no podemos ver la gloria de Dios. Y entonces nosotros cometemos toda clase de aberraciones en contra de Dios. Ya en el capítulo 4, Dios nos deja ver la misericordia que tiene, y viene por todos aquellos que Él ve que están esclavizados en el pecado. En el capítulo 4 ya vimos esa parte, la de la samaritana, que le dice, dame de beber, Señor, para no volver a tener sed. Sentimos una sed de Dios, pero no vamos a la fuente. Mucha gente piensa de que aquí, allá o más allá está Dios. No, Señor. La iglesia enseña que la Eucaristía es la fiesta más grande de Dios. Es donde ese Dios, ese Jesús, toma o se hace en ese pedazo de pan. Ese pedazo de pan se transforma en esa comida espiritual, en ese mismo Jesús, y la iglesia siempre ha declarado de que ahí está todo Jesús. O sea, yo quiero conocer a Jesús, tengo que ir allí. Pero, ¿por qué nosotros no creemos? Porque les digo esto, que yo hace unos años caí como en una crisis, porque empecé a ver precisamente eso. ¿Por qué no crecemos? Porque nos acercamos al sacramento indignamente. Y entonces, como dice San Pablo, dice, comemos y bebemos nuestra propia condenación. Es cuestionable, pues, si yo vengo a la Eucaristía y no crezco, el problema soy yo. No es que la Eucaristía sea el problema. No es de que no sea Cristo el que estaba allí. El problema soy yo. No me estoy acercando en la condición, como dice la iglesia, en estado de gracia, o sea, sin pecado. Y muchos de nosotros no lo podemos ver porque, al igual que esos maestros, estamos cegados. El diablo nos ciega. Ya en el capítulo, antes de pasar al capítulo 6, voy a hacer como una introducción a lo que Jesús hizo precisamente en su pueblo. En el capítulo 4 de Lucas narra que Él llegó a la sinagoga donde Él siempre entraba, y entonces ahí proclama que Él es el pan vivo bajado del cielo. Y entonces les dice a ellos que Él vino a abrir ojos, a levantar muertos y a proclamar el año de gracia de Dios. O sea, ¿por qué se manifestó en la carne Jesús? Porque el pecado, el diablo, se encarnó en nosotros. Y entonces por eso es de que Dios toma la naturaleza humana
para poder destruir el pecado. Y así enseñar desde ahí. Entonces, cabe recalcar que también cuando él entró en esa sinagoga, esos mismos judíos, maestros, cuando él les dice que él es el que tenía que venir, todas las profecías, ellos ya estaban esperando ese Mesías, pero ellos no lo pudieron aceptar porque lo conocían. ¿Se imaginan? Ellos conocían a Jesús y entonces Jesús se hace semejante a Dios y dicen, este está loco. Nosotros lo conocemos, su padre es María su madre es María y su padre es José. Entonces, pero no pudieron ver de que eran un matrimonio santo a la medida de Dios. Y cuando Jesús les proclama eso, también lo sacaron de la sinagoga y lo querían matar, al igual que está narrado aquí en el capítulo 8, en esta intervención que tuvo en el templo de Israel. Aquella vez fue en su pueblo, en la sinagoga. Y entonces él se declara que él es el Hijo de Dios y que vino a resucitar muertos. Ya en el capítulo 6 nos mencionaba cómo con todo el poder que tenía multiplicó los panes. ¿Se acuerdan que vimos esa parte? Miles de personas comieron con 3 peces y 3 panes o algo así. Entonces, esa misma gente quedaba maravillada. ¿Se imaginan? Por ejemplo, yo o alguien de ustedes hace una oración aquí y trae un pan y de repente se multiplica todo, pues tienen que decir, y es por eso que Nicodemo le dice, en el capítulo 3, Nicodemo le dice, sabemos que vienes de Dios, maestro, porque alguien que hace esas cosas no las puede hacer si Dios no está con él. Y entonces, en esta multiplicación del pan, también Jesús les anuncia, fíjense, les anuncia precisamente lo que estaba hablando, que Él es el pan vivo bajado del cielo y que el que no coma ese cuerpo y esa sangre, su cuerpo y su sangre, no tendrá vida. O sea, es una persona muerta. Siempre estuvo hablando igual. Nos está dejando saber que estamos muertos. Y eso lo digo para que nosotros hagamos conciencia y tratemos de meditar. ¿Por qué si yo vengo a misa no crezco? No crezco en sabiduría de Dios, no crezco en amor de Dios y no imito a Jesús. Por ahí decían que no basta con decir que creo en Jesús, sino le creo a Jesús, obedezco a Jesús. ¿Se acuerdan que acabamos de ver? El que se mantenga en mi palabra será verdadero discípulo. Pues en esta intervención, cuando Jesús les dice que eres el pan vivo bajado del cielo, también vimos de que todos se fueron. ¿Se acuerdan? Eran miles de personas que lo seguían y se fueron. Por ahí decía Elena que no basta con venir aquí y es un grupo chiquito y a veces lo vemos más chico y Dios es grande porque lo hace más grande, pero ahí todos se fueron y Jesús es impresionante cómo les dice a sus mismos apóstoles, a los que Él estaba enseñando, ¿se quieren ir también ustedes? O sea, no los va a retener. Jesús no te va a retener a ti, no me va a retener a mí. Si estás aquí es porque Él te trajo y a Él no le importa si te vas. Entonces, yo quiero estar de la mano de Dios, tengo que buscar de las cosas de Dios y hacerlo desde un punto de vista que vimos que no es fácil. Lo acabamos de ver, no es fácil. Por eso les decía que nosotros tenemos que hacer una reflexión. ¿Por qué yo no estoy creciendo? ¿Por qué no estoy creciendo? Si yo me acerco con devoción. Pero muchos de nosotros, basado en lo que estamos viendo, no crecemos porque nosotros solapamos el pecado. ¿Se acuerdan que hay un dicho que dicen, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata? Y entonces, ese es un problema bien serio que tenemos los católicos. ¿Por qué? Porque desde la jerarquía nos están enseñando que tenemos que solapar el pecado. Y si yo solapo el pecado, me hago cómplice del pecado. Aquí Jesús, ¿por qué lo quieren apedrear?
porque él está denunciando lo que está mal. A Juan el Bautista, que le dio el bautismo a Jesús, ¿por qué lo mataron? Porque denunció el pecado. Y entonces un verdadero discípulo quiere abrirle los ojos al hermano. ¿Y cómo? Denunciando el pecado. Pues ahorita es grave lo que está pasando. ¿Por qué? Porque desde lo más alto de la jerarquía, que es el Papa, está diciendo de que hay que bendecir parejas adúlteras. O sea, si mi hijo, mi hija, ya estaba casado bien y de repente dejó al esposo o a la esposa y se fue con otro, está en pecado. Y si yo no le digo, me hago cómplice de ella. A ese grado hemos caído. Pero la iglesia dice que todo está bien, que se puede hacer. El Papa Francisco incluso dice, vayan más lejos. Y entonces nos muestra a ese Cristo, al mismo que está hablando, pero de una forma torcida, que dice que la misericordia de Cristo es para todos. Y sí es verdad, es para todos, pero para todos los arrepentidos. O sea, yo me analicé que estoy mal y me quiero enderezar y me acerco con devoción a Jesús, Él me va a proteger. Pero si no, pues voy a quedar igual que todo el mundo. Entonces, en el capítulo 7, Jesús nos dice que Él es el agua viva bajado del cielo. O sea, decía anteriormente que era el pan, aquí dice que es el agua viva bajada del cielo y que el que tome esa agua vivirá. Ya en el capítulo 8 nos deja constancia la misericordia tan grande que tiene Jesús. A esa mujer que querían matar los mismos judíos, porque dice la escritura que ellos la agarraron en pleno adulterio y se la llevaron a él para ponerlo a prueba. Si este dice que es hijo de Dios y sigue la ley de Moisés, porque le recalcaron la ley de Moisés, pues tenemos que matar a esta mujer adulterada. Pero igual no se dieron cuenta que ese Dios se encarnó, que ese profeta que ellos pedían, ese Dios que ellos querían ver. En el capítulo 18 del Deuteronomio, los judíos le dicen, basta, nosotros no queremos un Dios así, nosotros queremos un Dios que podamos ver, que podamos tocar. Y Dios les dice, es bueno lo que ustedes piden, yo haré que de entre ustedes salga un profeta como yo, o sea, un Dios. Y hay muchas profecías que hablaban que ese Dios iba a venir. Pues ellos lo estaban esperando y los que lo estaban esperando rápido captaron, este es. Pero podemos ver cómo la escritura dice, y no lo digo nada más hoy, ya lo había dicho en capítulos anteriores, que la gente estaba convencida de que sí es el Hijo de Dios, es un profeta más grande que todos los que habían venido, y cómo el diablo se los pone en contra. ¿Sí vieron? O sea, creen en él y rápido el diablo los tuerce. Y entonces, he allí por qué tenemos problemas hoy. Nosotros creemos de que el diablo es un ser insignificante. A mí no me hace nada. Decía un hermano mío, dice, yo lo agarro a patadas. Digo, pero ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes agarrar patadas a alguien que no ves? Y ahora, el dominio de Satanás es astuto, pues, nos hace pecar. Y como lo decía ahorita, nos hace solapar el pecado, y cuando nosotros solapamos el pecado, ya estamos en sus manos. Y lo peor es de que no nos damos cuenta. Se nos dice ahorita, tú cállate, no le digas nada. Y no nos damos cuenta que el que dice cállate es el mismo demonio. Tú no le digas nada. Por eso les digo que la astucia de Satanás es grande. Pues aquí Jesús ya después de que Él no condena a esa adúltera, es ahí donde nos quedamos perdidos, porque no podemos ver que Jesús viene a liberar a esa mujer. En otros textos la iglesia declaró que tenía 7 demonios. O sea, nosotros, los demonios nos acechan, nos tienen dormidos. Puede ser que sí, puede ser que sí, y no nos damos cuenta. Pues esta mujer que se la llevan para matarla, Jesús la libera, la limpia y le dice, no peques más, porque te puede ir peor.
Pero hoy en día no se nos dice eso. No se nos dice eso. Y entonces, como no se nos dice eso, es muy habitual para nosotros decir, no, pues yo me voy a confesar. Pero no luchamos por no pecar. O sea que nosotros vemos esta caída del bien y el mal como insignificante. No nos damos cuenta. Jesús dice, si ustedes son mis discípulos, tienen que ser luz para el que está en tinieblas. Entonces gran parte de la iglesia está en tinieblas hoy en día y ni cuenta se da. Pues bien, entrando ya a los versos de hoy, Jesús les dice, ustedes serán mis discípulos si permanecen en mi palabra. Y ellos empiezan a contradecirle. Nosotros somos descendientes de Abraham. Dios le dio la promesa a Abraham, ¿verdad? Se multiplicarán y tu descendencia será grande como las arenas del mar. Y ellos dicen, nosotros somos descendientes de ese Abraham. Pero no se dan cuenta de que ellos creían que eran descendientes de Abraham. Y Jesús les dice en su cara, ustedes no se portan como Abraham. Ustedes no se portan como Abraham. Porque si ustedes fueran hijos de Abraham, acogerían mi palabra. Abraham se regocijó pensando en mí. Fíjense, como Dios dio profecías por medio de este profeta, era un profeta de Dios Abraham, Dios habló con él, también Abraham profetizó la venida de ese Mesías, de ese Dios que se iba a hacer un hombre para liberarnos del pecado. Pero fíjense, el profeta deseaba ver. Él sabía que estaba profetizando muy a futuro, no sabía cuántos años. Dios no le dice, mira, esto va a pasar en tantos años al profeta. Abraham vivió más o menos como 1700 años antes de Cristo. Y él quería ver cómo iba a ser ese Dios. Y entonces le pidió a Dios. Y es allí que muchos no creemos de que Dios nos puede cumplir lo que nosotros le pidamos. Dice Jesús, si permanecen en mi palabra, pidan lo que quieran. Pidan lo que quieran. Pues este profeta quiso ver ese día de Jesús y lo vio y se regocijó, dice Jesús. Y entonces entre nosotros, oye, ellos ya sabían que Abraham, se murió Abraham. Y ahora tú dices que lo conoces. No tiene ni 50 años. Abraham se murió hace 1700 años y dices que lo conociste, estás loco. O sea, la razón no puede entender el poder de Dios. Y muchos hoy en día queremos ver a Dios con la razón, pero una razón torcida, inclinada al pecado, bajo el dominio de Satanás. Y entonces Jesús les deja ver de que ellos son esclavos del pecado. Por eso les decía, ¿se acuerdan? Muchos de nosotros podemos estar esclavizados en el pecado y ni cuenta nos damos. La astucia de Satanás es así. Por eso Jesús dice, manténganse despiertos. O sea, si me duermo, me lleva. Y entonces, hoy en día, la mayor parte de la iglesia católica sabemos de que está en tinieblas. Porque todos esos cristianos que están en todas esas denominaciones, como decía doña Mari, son 70,000 en Estados Unidos, a 1.4 billones de católicos, 1.4 billones de cristianos de las 70,000 denominaciones. Pues bien, todos esos están bajo el dominio de Satanás. Porque si ellos quieren ver a Dios en esa iglesia, no es Dios el que está allí. Son falsos cristos, como lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, cuando le preguntan a Jesús, y él les dice que se van a presentar falsos cristos, y los van a llevar aquí, y los van a llevar allá, y lo podemos ver. Son esclavos. Y Jesús les dice, sí es cierto que ustedes son descendientes de Abraham, pero ustedes no obran como Abraham, por eso me quieren matar. Y ellos lo contradicen, dicen, ¿quién te quiere matar? Jesús conocía lo que ellos pensaban, lo que querían hacer. Y entonces les dice que si ellos se acercan a Él, Él es el que tiene poder para ser libre. Por eso les decía, ¿se acuerdan? Muchos de nosotros estamos esclavizados, pero si somos sinceros, si nos acercamos
con un corazón contrito y arrepentido, porque queremos ser luz, no basta creer en Jesús, es necesario creerle a Jesús. Jesús dejó una iglesia y le dio las armas para dar poder a sus hijos, para dar de comer a sus hijos. Si Jesús no hubiera dejado los sacramentos, ¿quién puede resistir al diablo? Nadie. Pero también hay que ver que los tiempos en los que vivimos nosotros son muy fuertes. Muchos de nosotros no creemos de que estamos ya al borde del fin de los tiempos, y no creemos que si bien Jesús dejó una iglesia, también dijo que el diablo se iba a sentar en el templo de Dios. ¿Se acuerdan que allí Jesús le está hablando en el templo de Jerusalén y les dice, su templo se va a quedar vacío? Ustedes se van a quedar con su templo, porque vine yo, dice la palabra que vino a los suyos y no lo recibieron. Y entonces dice, mi palabra no tiene acogida en ustedes, por eso me quieren matar. Dice, yo les hablo de lo que mi Padre me dice. Y si yo les dijera que no conozco a Dios, sería un mentiroso como ustedes. De ese mismo Dios que ustedes dicen, nuestro Dios. Hoy en día, si se dan cuenta, la mayor parte de cristianos católicos que dicen, yo creo en Dios, yo tengo mi relación con Dios. Y muchos incluso tienen hasta sus santitos por aquí y por allá. Y entonces no se dan cuenta de que son esclavos de Satanás. Dice, porque viene alguien que les dice la verdad, que ha aprendido de Dios, y ustedes me quieren matar. ¿Cuántas veces les dice que Él es la verdad? Y les vuelve a recalcar lo que las profecías decían, que Él, la verdad, se iba a encarnar. No le creen. Dice, y ustedes tienen los deseos que tuvo su padre. Su padre es un asesino desde un principio. Y sabemos de que Dios, ¿por qué Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra Él? Porque ellos lo hicieron deliberadamente. Ellos sabían que se estaban rebelando contra Él. Es, por ejemplo, yo sé que Cristo fundó una iglesia y yo me rebelo contra la iglesia y empiezo a decir aberraciones contra la iglesia. Y mucha gente piensa que cuando nosotros le llamamos lo que dice San Pablo, una corrección fraterna, incluso aquí, a los mismos dirigentes de la iglesia, piensan que nosotros estamos en rebeldía con Dios. Y no, es Jesús el que nos dice, si tú ves que tu hermano ya anda en tinieblas, lo tienes que traer a la luz. Y al punto que dice Jesús, el que crea en mí no probará la muerte. ¿Se imaginan? Muchos de nosotros no creemos que ese Dios es tan poderoso que no nos va a dejar experimentar la muerte. ¿Y de qué muerte está hablando Jesús? Ellos dicen, ¿cómo este loco nos está diciendo esto? ¿Cómo que no vamos a probar la muerte? Si los profetas todos se murieron, todos eran pues personas que tuvieron esa comunión con Dios y se murieron. ¿Cómo dice que no probarán la muerte? Pues ellos no entendían las escrituras como no las entendemos nosotros. Antes de Jesús todos estaban en espera, porque el que abrió el cielo fue Jesús. Por eso Él dice que Él es el camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad, esa verdad que nos está diciendo hoy, y la vida eterna. Y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Unirme a Jesús. Y es lo que dice la iglesia. Cuando nosotros tomamos la comunión, Jesús entra en nosotros y se hace uno con nosotros. Nosotros pecamos, se separa. ¿Quién puede entender eso? Muchos de nosotros creemos que tenemos comunión con Dios y no tenemos comunión con Dios. El diablo nos ha hipnotizado igual que le hizo. Ahí está hablando Jesús de los maestros, eran los maestros de ese tiempo, como lo está pasando hoy con los maestros de hoy. Nosotros, les digo porque yo lo he escuchado tantas veces, ¿cómo está diciendo? Si ese es un sacerdote, el otro es un obispo, a ellos no los puede tomar el diablo. ¿Cómo no? A todo el mundo está bajo el poder de las tinieblas. Pues este confrontamiento entre esos judíos llega al punto de que le dicen a Jesús que Él tiene un demonio. Y Jesús les dice, yo no tengo un demonio,
sea, lo tienen ustedes. Pues fíjense, cuando Jesús les hace ver y les dice que Él es la verdad y lo que les dice es verdad, se enojan tanto que agarran piedras y dice que lo quieren apedrear, incluso en el mismo templo de Dios. ¿Hasta qué grado? Digo, ¿hasta qué grado esos judíos que creían en Él por todo lo que miraban que hacían, cómo pueden dar un giro así? Nosotros mismos podemos decir que estamos en comunión con Dios y cómo en plena misa queremos levantar una protesta y queremos apedrear digo, si un día llegara un profeta de Dios y que empiece a denunciar, se va a armar una terrible. Y eso yo ya lo he visto, pues, lo vi en esta iglesia. Hace unos años el obispo mandó a un hombre porque había una confusión entre los sacerdotes de aquí y mucha gente y empezaron como una guerra, un conflicto, y llegó al punto el enviado del obispo que les dice: recuerden dónde estamos, apuntando al altar, estamos en la casa de Dios. Pues la gente se alebresta. Por eso les digo que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y estar atentos, porque quizás estamos bajo el poder del diablo y ni cuenta nos hemos dado. Pues que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos pueda hacer ver qué es lo que tenemos que hacer para poder tener comunión con Dios y estar en esa verdad, pues tener comunión con esa verdad que es Dios. Amén. Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.